El día, hermanos, de muchas cosas buenas, como el día de juntarnos y sentarnos a la mesa del Señor. Amén. En la mañana de hoy vamos a meditar algo que ya medio tocamos algo y está relacionado con asuntos que se tejen en la parte más interna de nuestro ser. Hay un elemento, hay una sensación que nosotros vivimos y que, aunque es una sensación, raramente la sentimos. No la sentimos, pero se manifiesta en muchas acciones y en muchos asuntos de nuestra vida. Y quizá por eso Jesús un día hizo un alto para que al hablar unas palabras los seres humanos reflexionáramos. Y estoy hablando, hermanos, de aquella quizá repetida sensación de usted sentir que nada le sale bien, que Dios no lo escucha, aquella sensación de sentirse mal, en algunos casos lo peor. Y no le voy a preguntar si se ha sentido así, pero paso a creer que en algún momento de su vida ha tenido este tipo de sensaciones. Ha querido encontrar salidas, soluciones y no ha podido. Hoy vamos a tratar de mirar una experiencia gigante en un siervo, un gran siervo de Dios que pasó por una experiencia cruda y que posiblemente todos la hemos leído. No sé cuántos hemos meditado en esta historia. Estoy hablando de Jacob. Y dentro de esta sensación, hermanos, el punto por donde vamos a empezar para que vayamos ubicándonos, aparecen dos pasajes, pero hoy vamos a empezar con uno que ya lo hemos releído. Vamos a leerlo una vez más. La palabra de Dios se puede repetir las veces que sea y jamás será molesta a nuestro espíritu. En el libro de Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, hay que leerlo con el 25. Y después vamos a ir al libro de Génesis y necesitamos algo de rapidez cuando estemos en Génesis. En Mateo 11, 28, en el 25 Jesús habla de una actitud única y dice más o menos así: te agradezco, oh Padre. ¿Cómo dice? ¿Quién lo tiene? Hermano Ernest, ¿lo tiene, por favor? Amén. Léalo, por favor. El 25. Solo el 25. Sí, señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ok, y luego el versículo 28 que tanto hemos leído, ¿verdad? Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el punto del que vamos a meditar hoy, hermanos. Quizá las sensaciones que nosotros no sentimos, pero que llevamos dentro o encima nuestro, tiene que ver con el descanso de nuestras almas o la falta de descanso de nuestras almas. Todo a nuestro alrededor gira en torno a ese descanso, a ese estado del alma. Y el estado del alma, en su descanso o en su alterada situación, está directamente relacionada con nuestra cercanía a Dios. No es más. Pero hoy, hermanos, el descanso del alma lo vamos a mirar a partir de experiencias
en este servidor llamado Jacob, pero que es tu misma situación. Sí, es mi situación también. Y en este mismo orden de ideas, vamos a darnos cuenta, hermanos, que muchas veces usted ha oído, se ha metido en la cabeza, lo ha expresado, la idea de entregarle todo a Dios, ¿verdad? Usted lo ha hecho, entregarle cosas a Dios, pero luego que se lo entrega, vuelve a sentir el mismo peso de aquello que un día entregó. ¿Qué pasa ahí entonces? Y le dicen, y a veces le comentamos a otro, hermano, entréguele a Dios. Y contesta uno, pero hermano, ya lo hice. Tal vez no has entregado del todo correctamente. Y la historia de Jacob, quiero que miremos primero en la mente algo que creo que conocen. Ustedes saben que Jacob tuvo un problema con su hermano Esaú, ¿verdad? ¿Conocemos esa parte de la historia bíblica? Jacob quiso ganar ventaja en una situación. La historia de este hombre tiene aspectos muy sobresalientes, importantes. Cuando él está al final de su vida, dice, largos y muchos han sido los caminos de mi vida. Se puso a pensar como que todo había sido malo en él, pero en realidad no todo fue malo. Hay algo particular en él por lo cual peleó con Esaú. ¿Sabe qué es? Que a él le gustaban las bendiciones. ¿Entiende? Y por eso hizo lo que hizo, por una bendición. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Él por una bendición hizo todo el montaje que hizo, lógico, ayudado con su señora madre. Y después de este pleito, no voy a entrar en el pleito, Jacob emprende una vida que dura años. Y una de las consecuencias que él tiene en ese recorrido de su peregrinaje es que se encuentra con un señor que pasa a ser su suegro. Estoy hablando de Labán. Y Labán tenía dos hijas, una hermosa para los ojos de Jacob, la otra hermosa pero no tanto, Raquel y Lea. Raquel la menor, Lea la mayor. Y Jacob se enamoró de esta chica y el papá le dice, bueno, te la doy, es tuya si me trabajas 7 años. Menos mal que esas penitencias no las ponen hoy, ¿no? Y el hombre empieza a trabajar los 7 años por la dama y los terminó con honores. Me atrevo a pensar hasta que un mes de ñapa le dio para ganársela, ¿no? Y cuando termina todo, va a reclamar y le dice, bueno, no te lo voy a dar porque la ley, la costumbre dice que te corresponde la mayor. ¿Sabes lo que son 7 años, hermano? Y uno ya ansioso de saber que ya esa dama va a estar en sus manos, ya está planillada y todo, ¿no? Y que le salgan con eso a uno. Algo estaba pasando en el interior de Jacob. ¿Por qué no le salieron las cosas como debieron ser? Noten que algo de consecuencia viene arrastrando. Y luego, bueno, le dice el suegro, ¿quieres tener la que quieres? Necesitas trabajarme otros 7 años. Y lo que hace el amor, ¿no? Listo, para las que sean. Y los trabaja. Bueno, después de esto, el problema que hubo, y él sale huyendo y Labán lo persigue. Y es una historia verdaderamente triste. Me pongo a veces a meditar en lo que Jacob debió estar sintiendo y es terrible. Luego de esto, hermano, viene el punto donde vamos a meditar. Él quiere, como que saca conclusiones en su vida y decide reconciliar con su hermano. ¿Han leído esa historia del encuentro de ellos? Hoy vamos a leer. En el capítulo, vamos a Génesis, ¿no?
Y van a ocurrir cosas impresionantes y nos vamos a concentrar en 2 versículos de todo lo que vamos a leer. Nos vamos a quedar con 2, vamos a leer varios. En el capítulo 32, en el versículo 3, vamos a repetirles que les dije necesitamos ser ágiles porque vamos a saltar de un versículo a otro. No vamos a leer todo el contenido porque, bueno, se nos va el tiempo y no todo lo vamos a meditar. 32:3 dice: envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, versículo 4, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Este pasaje está mostrándonos que Jacob tiene una carga emocional muy fuerte. Quiere decirle a su hermano Esaú: mira, te ofrezco todo lo que he ganado. Miren el versículo 20 ahora. ¿Qué dice el versículo 20? Dice: y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, atención a esto, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Este pasaje que nos muestra, Jacob está convencido que su hermano quiere recuperar el guiso. ¿Se acuerdan del guiso que lo quiere hacer a él guiso, no? Eso es lo que quiere Jacob, que Esaú lo va a guisar a él. ¿Sí? Que Esaú está ardiendo de ira y lo va a matar. El descanso para nuestras almas que Jesús nos está ofreciendo tiene grandes razones para decirlo. La mente de Jacob, ¿usted se la imagina todos esos años, hermanos? ¿Cuántos años? ¿Alguien tiene el dato? ¿Duró Jacob enemistado con su hermano? Fueron más de 20 años. Tenía nietos ya cuando se encontraron, ¿cierto? Quizá apaciguaré su ira. Está ardiendo de enojo. En el capítulo 33, luego nos devolvemos al 32, ¿listo? En el 33, observa uno que en versículo 4, después lo vamos a retomar, pero en el versículo 4 dice, cuando ya están frente a frente, ¿sí? Voy a adelantarme, después voy a retroceder, pero cuando ellos están frente a frente, miren lo que había en el corazón de Esaú. ¿Qué había allí? ¿Había ira, según ese versículo 4? Había el deseo de encontrarse con su hermano. Había el deseo de verlo después de tantos años, de abrazarlo. Devuélvase al 32:20. ¿Qué había en la mente de Jacob? Miren las dos situaciones, ¿no? Miren el alma de cada uno. ¿Pueden notarlo? ¿Dónde está el secreto de todo esto? En el capítulo 32, la noche de Peniel. Versículo 22. Observen que a ustedes que les gusta tanto, y está bien, no estoy criticando esto, sino todo lo contrario, que les gusta tanto mirar los títulos, ¿verdad? Miren el título que aparece ahí. En la Reina Valera aparece Jacob, lucha, pero el relato que dice cuando él concluye ya con quién peleó él. ¿Ustedes se han dado cuenta con quién peleó verdaderamente? Vamos a leerlo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, ya que cargaba con las 2, ¿no? Y sus 2 siervas y sus 11 hijos, ya sabemos qué pasó. Y sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó, miren esto, así se quedó Jacob solo, punto importante, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio
que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Se dan cuenta que le gustaban las bendiciones al hombre? Hacía lo que fuera por una bendición, ¿no? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Tuvo que bendecirlo porque si no, no lo suelta, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Jacob le respondió, perdón, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob, perdón, y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Atención, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tome muy en cuenta este dato. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Tremendo, ¿no? Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, atención a esta expresión: vi a Dios cara a cara ¿y qué? Y hallaré descanso para vuestras almas. Observen la expresión acá. Y fue librada mi alma. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó esa noche? ¿Y cómo ocurrió después el desenlace en el encuentro de él con su hermano? ¿Cuántas cosas cargaba? ¿Cuántas cosas llevaba Jacob, siempre me confundo con este nombre, con el del Nuevo Testamento? ¿Cuántas cosas, cuántos temores, cuántas angustias pesaban en Jacob? ¿Cuántas luchas perdidas? Y esa noche terminó una larga trayectoria de años con una carga, con un peso encima. Tuvo que pelear con él mismo y tuvo que pelear con Dios. Esto es increíble, ¿no? Has peleado con Dios, dice ahí, ¿no? ¿Es así que dice? Has luchado con Dios y has vencido. Esto es tremendo. ¿Venció Jacob a Dios? Esto es lo que necesitamos meditar en esta mañana. Porque luego que sigamos con el relato, uno se va a dar cuenta que el desenlace fue, ¿se lo han leído, hermanos? El 33 completo. El desenlace fue felicidad total. Una felicidad, hermano, que uno no alcanza a imaginarse dos corazones reconciliados, hijos, esposas, hasta las vacas se gozaron ese día, ¿no? Iban vacas ahí, ¿no? Y asnos, y todo, hermanos. Volvemos al principio de la meditación donde tocábamos diciendo, hermanos, las situaciones que nosotros llevamos encima de nosotros, las que nos hacen sentir cosas que a veces no son. Mire que Jacob está sintiendo algo que no existe. Voy a repetirlo. ¿Qué es lo que está sintiendo él? ¿Se acuerdan? Él cree que su hermano está lleno de ira. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy mal, mis pensamientos se pueden imaginar que lo que sea. ¿Usted no ha notado que cuando uno estaba pequeño veía y escuchaba cosas que no existían? ¿Qué lo llevaba a uno a eso? El miedo, ¿verdad? El malestar de nuestra alma, o yo no sé si a usted le habrá pasado, este servidor lo ha experimentado, me ha llevado a ver, a oír y a sentir cosas que no existen. ¿Entienden? Y a veces pensé y a veces creí que era la otra persona, que era mi esposa, que era mi mamá, que era mi hermano, y resulta que era yo. ¿Entienden?
¿Qué está pensando Jacob? Que Esaú está ardiendo. Pero en realidad no estaba pasando eso. Y le mandó vacas, burros, chivos, habían chivos, carneros, corderos, le mandó siervos, siervas, por si quizá logre, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? Apaciguar su ira y quizá le seré acepto. Todo lo que hay en la cabeza de él. Y el hermano esperándolo ver nomás, ¿no? Para abrazarlo. ¿Qué ocurrió aquí verdaderamente? ¿Cómo logró Jacob salir victorioso de esta situación? Ya lo miramos. Y vamos a entrar otra vez en los detalles del versículo, ahí el capítulo 32, en el versículo 24. Hemos hablado muchas veces de esto. Capítulo 32, versículo 24. Dice, así que se quedó Jacob solo. Punto importantísimo, y creo que lo hemos hablado en otros temas, la importancia de nuestra soledad para encontrarnos con Dios. Es el único acto bueno que podemos hacer en la soledad. Lo demás que usted haga en la soledad es malo, ¿yo? El único acto bueno que nosotros podemos hacer en la soledad cuando nadie nos está viendo es ¿cuál? Tener encuentros con Dios. Pero no cualquier encuentro. El encuentro de Jacob de esa noche fue tremendo. Fue total. Fue constructivo. Y vamos a encontrar una frasecita que nos va a desarrollar todo el secreto de esto y ustedes la leyeron ya. Entonces dice que se queda sola. Ahí. Y viene una lucha con un ángel. ¿Quién es este ángel? El final del relato nos termina diciendo que es Dios. Y ojo con estos datos que a veces aparecen en la escritura, porque también en una ocasión 3 varones llegaron donde Abraham, ¿verdad? Y luego 2 de ellos se van para Sodoma, ¿cierto? Para donde estaba Lot. Y dice el relato que Abraham estaba en la presencia del Señor, ¿verdad? 3 varones que no sabemos explicar cómo es esto de que eran Dios. Era la presencia de Dios porque Abraham se postró delante de ellos y adoró. Yo no sé si usted lo habrá leído, pero Abraham adoró ese día a esos 3 varones. Y solo a Dios se puede adorar. Y ellos no le dijeron, levántese, que no, lo dejaron que adorar. Y ahora Jacob está peleando con un ángel y resulta que es Dios. ¿En qué consiste esta pelea, hermano? ¿Por qué dice el final de la escena, has luchado con Dios y con los hombres? ¿En qué consiste eso? Nosotros tenemos un conflicto grande. Y el apóstol Pablo lo dice, que hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Tenemos un conflicto, hermano, con las cosas que nosotros pensamos y lo que Dios dice. Tenemos un conflicto con Dios y un conflicto con nosotros mismos. Y ese conflicto nos termina haciendo pensar que los demás están mal, que yo estoy bien. ¿Le ha pasado? Yo creo que a mí muchas veces. Y entra esa disputa y dice ahí que lucharon. Y en una de esas el ángel le toca el muslo y se lo desencaja, ¿verdad? Pero aún con el muslo rengo ahí, desencajado, él quedó así como que, yo no sé si como el cuentahueso, no sé, pero quedó rengo, ¿no? No se dio por vencido, siguió peleando. ¿Quién tenía más fuerza, hermano? ¿El ángel o Jacob? La palabra dice que nosotros fuimos hechos menores que los ángeles. Ellos son superiores a nosotros en fuerzas. Y si es Dios mismo, ¿quién tiene más fuerza? Pero Jacob no lo soltó. Tenía fuerza este hombre, ¿no? ¿De dónde salió esa fuerza? ¿De la ira que llevaba por dentro? ¿De dónde salió
esa fuerza bruta y animal que sacó esa noche. Y pelea y pelea y lucha y le termina diciendo, no te voy a soltar. Pero mira que ya está amaneciendo y nosotros no podemos ver los rayos del sol. No te voy a soltar. Necesito una bendición. Viene una pregunta, hermanos. Fue bendecido el día que engañó a su hermano. ¿Para qué necesitaba otra bendición? ¿Sabe qué pasaba en su mente? Él había sentido que aquella bendición había sido robada. Él sentía que aquella bendición pareciera que se estaba desvaneciendo o se había desvanecido en su vida. Así como usted sintió el Espíritu de Dios, no sé si lo sintió, los que han sido bautizados en Cristo Jesús recibieron el Espíritu y llegan momentos en que sienten que el Espíritu no está. Esa es la lucha con Dios y los hombres. Y sigue peleando, hermano, y sigue peleando y no te voy a soltar. Necesito que me bendigas, necesito sentirme cerca de Dios. Y el ángel le dice, está bien, te voy a bendecir, ganaste. ¿Cuál es su nombre? Jacob, ¿ok? La bendición consiste en que no te vas a llamar más Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Padre de multitudes, algo así, no lo tengo presente. Y una vez lo bendijo, podía uno pensar que, bueno, listo, se acabó el conflicto. No, necesito que me digas tu nombre. Tremendo Jacob, ¿no? Y el ángel le dice, no, eso sí no te lo voy a conceder. Yo sé que a usted le gustan las bendiciones y por eso, pero el nombre nada. ¿Sí? Y lo suelta, hermanos. Cuando el ángel se separa de él, ¿qué sintió Jacob? Ahí lo dice. Sintió un descanso, un alivio, que muchos o pocos, no sé cuántos de nosotros lo estamos necesitando. Hemos escuchado predicaciones, hemos leído, hemos sido llenos de información, hemos recibido tantas cosas, pero parece que nuestra alma está en conflicto. Hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, los que han sido bautizados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? ¿Por qué sentimos y se lo expresamos al Señor en oraciones? Bendíceme. Usted le ha orado así al Señor, ¿verdad? Resulta que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. No necesitamos más. Sin embargo, la seguimos pidiendo. ¿Por qué? ¿Nos podrá estar pasando lo mismo que Jacob? Sí, a mí me ha pasado. Pero Jacob se levantó de esa pelea, de esa lucha, victorioso, y dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pasemos al capítulo 33 y luego retornamos allá. Miren lo lindo de este recorrido. El 33, versículo 1. Esto, perdón, no lo hago con ese propósito, pero da algo de risa lo que vamos a leer. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Bueno, si tenía miedo de Esaú, y ahora se le aparece con 400 hombres, ¿cómo se sintió el pobre Jacob? 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y a los dos siervas. Ustedes por allá, ustedes por acá, en guardia, ¿no? Cualquier movimiento yo les mando la señal. Y puso a la sierva y a sus niños delante. Vea, puso un escudo de niños. A los niños no los va a atacar, así que ellos son los que van de frente. ¿Sí? Y puso a la sierva a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños. ¿Y dónde se metió él? Iba detrás de todos ellos, ¿no? ¿Cuántos cordones de seguridad le puso a su hermano? Miren lo que hay en la mente de Jacob. Y a Raquel y a Lea y a José los últimos. Y él, miren lo que pasa ahora, pasó delante de ellos, ahora observen, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Usted se imagina esa escena? 1,
2, arrodillándose, 3, 4, 7. Con esto tiene que conmoverlo, ¿no? Pero, ese pero indica que Esaú no necesitaba de todo esto, ¿cierto? Ese pero indica que Esaú solamente quería abrazarlo. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Cómo está el alma aquí? ¿Cómo está el alma aquí? Totalmente libre, totalmente descansada. ¿Cuántas cosas había hecho Jacob en su vida? ¿Cuántos años cargando con esto? ¿Y cómo le estaban saliendo las cosas? Y todo dependía de este pequeño detalle. ¿De encontrarse con su hermano? No. Todo dependía de que su alma fuera librada y luego encontrarse con su hermano. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero volvamos a la noche de Peniel para entenderla bien. Y vamos a trasladar la noche de Peniel al año 2015. Quizá usted ha tenido noches de Peniel también, o escuchando hoy quiera tener una noche como esa. No sé si quiera pelear con Dios, o de pronto haga falta esa pelea, o con usted mismo. Cuando Él dice fue librada mi alma, está hablando de su vida interna. ¿Quién fue el vencido ese día? Noten que su muslo fue desencajado. El alma, el muslo. Su parte material, su parte emocional, su parte física tenía que vencerse. Porque eso es lo que nos tiene a veces mal en nuestra vida espiritual. La fuerza que tiene nuestro viejo hombre, el ímpetu que lleva a nuestro ego y el alma sufriendo, el espíritu sufriendo. Y está esclavizado por nuestro genio, por nuestro carácter, por nuestras disputas, por una cantidad de cosas y sensaciones que absorben nuestra carne y lamentablemente se las pasamos a nuestro espíritu. Y dice el apóstol Pablo que nuestro espíritu gime desde adentro de nosotros porque cree que va a quedar desnudo. Lo leíamos el domingo anterior, en 2 Corintios capítulo 5 del 1 al 7. Gime dentro de nosotros nuestro espíritu porque no es libre, hermanos. Y nosotros necesitamos como cristianos ser libres, porque a eso nos llamó el Señor. Él vino a darle libertad a los cautivos. Y ya llevó cautiva la cautividad hace rato. Vamos al punto, hermanos, de la noche de Peniel para trasladarla a una noche cualquiera de estos tiempos. ¿Usted siente que hay situaciones en su vida parecidas a las de Jacob? ¿Usted siente lo que dije al principio, situaciones de las que usted no puede salir? Aquí está la lección clarita, hermano. Usted tiene que ir a la presencia de Dios a luchar, a orar por la bendición. ¿Cuál es la bendición en sí? El descanso es su alma. Usted necesita ir a un encuentro con Dios donde usted sienta que fue perdonado, porque quizá muchas de las cargas que llevamos es porque sentimos que algunas cosas de las que hemos hecho no han recibido el perdón de Dios, y usted necesita sentirlo. Y la expresión y la acción de Jacob no soltar al ángel hasta que no lo bendijera se traslada al día de hoy al hecho de que usted, escúchelo bien, hasta que no sienta lo que sintió Jacob esa noche, no se levante de orar. Ese es el único secreto de toda esta historia. Que cuando Jacob se levantó, ya había vencido. ¿Me están entendiendo, hermanos? A veces nosotros hacemos oraciones en las que decimos, ya le entregué a Dios. En realidad no le hemos entregado a Dios, porque el alma no ha descansado. Yo estoy convencido de que le entregué algo a Dios cuando mi alma, mi vida, continúa en la vida tranquila, sabiendo de que el peso de lo que yo traía está en manos de alguien que sí puede. Pero mientras yo siga sintiendo peso, hermano, no se lo he entregado a Dios. Y Jacob no había hecho eso.
Por eso todo lo que tuvo, 14 años por una mujer. ¿Sí? Y vamos a durar años, hermanos, patinando, sin crecimiento espiritual. No, necesitamos empezar a hacer lo mínimo. Noten que Jesús lo pone como un kinder, como un prejardín. Aprended de mí. Vengan a mí, descarguen y yo los voy a hacer descansar. Eso hizo Jacob esa noche. Hasta que no fue bendecido, hasta que no sintió la bendición, hasta que no sintió que su alma fue librada, no se levantó de allí. ¿Cogieron la idea, hermanos? Supongamos que el tiempo te cogió, ya tienes que pararte ahí porque tienes que ir a trabajar y no puedes seguir orando, tienes que volver a la noche de Peniel. A orar, a orar, a orar, a luchar contigo mismo y a luchar con Dios. Porque hasta ahora esa lucha es infructuosa. Cuando salgas librado de allí, hermano, podrás encontrarte con el que sea. Y te podrás abrazar con el que sea. Y podrás vencer lo que sea. Mientras no. ¿Usted cree que si Jacob no vive esa experiencia de noche, se hubiera acercado de la manera que se acercó a su hermano? No. Tenía mucho miedo. Entonces, hermanos, nuestras almas necesitan, para muchas cosas que enfrentamos en esta vida, en el campo económico, emocional, familiar, en la dirección que usted quiera enfocarlo, nuestras almas necesitan un descanso. Porque Jesús lo entendió así y lo ofreció. Y hallaréis descanso. Pero miren este pasaje ahora. Miremos este pasaje ahora para ir a la parte final. En el libro de Jeremías, es muy duro este pasaje. En el capítulo 6, versículo 16. Y esto puede ser a nivel individual, familiar, de cristianos, de iglesia, como sea. Es un principio espiritual que sirve en cualquier circunstancia. Jeremías está mucho después de los Salmos. Capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová. ¿Tenemos? Amén. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. Deténgase, hermano, por donde usted va caminando, es lo que dice el Señor. Y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y, miren la frase otra vez, y hallaréis descanso. ¿Cuánto Dios está interesado en el descanso de nuestra alma, no? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero miren la reacción. Mas dijeron, no andaremos. Bueno. Pero Dios está muy interesado en el descanso de nuestras almas, es lo que quiero que compartamos en este pasaje. Porque el no descanso de nuestras almas, hermano, nos pone a ver, a sentir, a oír lo que no existe. ¿Comprende? Y es una lucha que nunca tiene fin. Voy a pasar al último tramo de esto, hermano. Hay situaciones a veces pecaminosas, aberraciones, inclinaciones que tenemos en nuestras vidas. Hemos luchado contra ellas y no están ganando. La noche de Peniel, vaya esa noche de Peniel y verá los resultados. No termine de encontrarse con Dios en ese propósito hasta que haya sido resuelto. Su alma necesita descansar, hermano. Cuando el alma está descansada, lo leíamos hace unos 8 días atrás en el Salmo 40, versículo 1 al 3. Pudiéramos decir que aquí también puede estar ilustrada
la historia de Jacob. Dice, porque quizá, hermano, usted venga orando y usted diga, hermano, pero yo he orado tanto por lo que usted está enseñando y no he... Bueno, mire el dato aquí, ¿no? Pacientemente, capítulo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente habla de tiempo, hermano, se tiene que esperar en él. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No creas que con una oración de 5 minutos resolvieron todo, Jesús la noche antes de morir tuvo que orar 3 veces y no le pasaron la copa que pidió que le pasara, ¿cierto? 3 veces pidiendo al Padre, ¿qué pidió esa noche? Si es posible, pásenme esta copa. No, Señor, me la pasaron. Y cada vez que oró, 1 hora de oración. Entonces dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿No quiere usted esto para su vida? Ahora mire el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué tal, hermano, los resultados de un alma libre? De un alma descansada en las manos de Dios. Esa es la realidad que Santiago un día nos quiso expresar. Santiago un día nos dijo en su carta, ¿de dónde vienen los conflictos de nosotros? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Y qué responde Santiago? De nuestras propias pasiones. ¿De dónde vienen nuestros problemas según el Espíritu Santo? De acá adentro. Pero nosotros, distorsionados por el enemigo, pensamos que viene de afuera. Y Jesús lo dijo, ¿qué es lo que contamina? ¿Lo que entra? ¿A dónde está? Acá adentro. A mí me contamina mi propia concupiscencia. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿se parece nuestra vida? ¿Se parece nuestra actualidad a la de Jacob? ¿Estamos en una lucha que no hemos podido lograr vencer? Yo creo que el punto es sencillo. Orar hasta sentir la bendición, hasta sentir que vencimos, hasta sentir que ya fue resuelto. No te sueltes. Mira lo que hace Jacob, ¿verdad? No lo soltó. No te soltaré. No te sueltes, hermano. ¿Me están escuchando, hermanos? No te sueltes hasta que no recibas. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y que el Señor nos ayude en cualquiera que sea nuestra situación, si es parecida a esto. Bendiciones para todos.